Buenas tardes, hermanos. Seguimos un jueves más con nuestro culto de oración y seguimos haciéndolo así, de esta manera, grabándolo y compartiéndolo con los hermanos, con el deseo de que pronto, sea la voluntad del Señor, pues podamos ir retomando pues, todas nuestras reuniones, tanto jueves, señoras, etcétera, pues poco a poco podamos ir recuperándolo si es lo que si está en la voluntad del Señor. Seguro que es la voluntad del Señor, porque es lo que quiere, que su iglesia se congregue, su pueblo se reúna para adorarle y alabarle. Pero bueno, también estamos pasando por este tiempo tan especial y tan raro, del cual también debemos de aprender. Y un jueves más, pues vamos a tener nuestro culto de oración, como llevamos tiempo haciéndolo, compartiendo la palabra de esta manera, grabándonos. Y luego, pues, como sabéis, dando los temas de oración para que todos desde las casas pues podamos orar con un mismo espíritu y un mismo deseo. Vamos a tener una oración propiamente dicho y ponemos también este tiempo de exposición en las manos del Señor. Pues Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos que, Señor, podamos abrir tu libro y aprender de ti, ver la grandeza de quien tú eres y de lo que tú haces por nosotros, Señor, y seguir viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, como tu Hijo unigénito, el Mesías, el enviado, ungido, Señor, es supremo sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue hasta nuestros corazones, que sea también expuesta con claridad y fidelidad y bajo tu dirección, como siempre, Señor. Nos acordamos de los hermanos que están enfermos y los estoy cuidando y está con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como sabéis, seguimos un jueves más viendo que Cristo, es lo que llevamos muchos jueves viendo, que Cristo es supremo. Cristo es supremo en todas las cosas y lo vemos en diferentes facetas. Y para ello los últimos jueves pues lo hemos estado haciendo a través del personaje de José. Lo hemos hecho con otros personajes del Antiguo Testamento. O lo estamos haciendo también comparando a nuestro Señor Jesús con la vida de José. Hemos visto hasta ahora que Cristo es supremo en esta etapa de verlo con José. Hemos visto que Cristo es supremo en sufrimiento, es decir, Cristo sufrió voluntariamente según lo que era la voluntad del Padre y sufrió por un motivo, para nuestra bendición. Y el Señor dijo, acordáis, aquella noche, aquella oración de que pase de mí esta copa, pero le dijo al Padre, sobre todo o ante todo, hágase tu voluntad. Y Cristo es supremo también porque confió y porque se sometió en todo momento a la voluntad perfecta del Padre. Vimos el último jueves que Cristo es supremo en humillación. Y es supremo en humillación porque aun siendo Dios, como leemos en Filipenses, Él se despojó a sí mismo. Se despojó también con el propósito de darle toda la gloria, de glorificar en todo al Padre. Y hoy vamos a ver también que Cristo es supremo porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Por eso Cristo es también supremo. Vamos a leer otra vez un texto o versículos que ya leíamos, o parte de ellos lo leíamos el último día en Génesis 41. Unos versículos donde veremos que José pues se quita toda la gloria, se quita todo el mérito, dándoselo o reconociéndoselo a Dios. Así que os invito a que vayamos al capítulo 41 del libro de Génesis, Génesis 41, y vamos a leer allí desde el versículo 14 al versículo 36. Y dice así, Génesis 41, versículo 14, que entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar.
Y José, versículo 16, respondió a Faraón diciendo: no está en mí, no es cosa mía. Dice, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Es Dios el que te va a dar la respuesta. Versículo 17. Entonces habló Faraón a José y dijo: en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, y pacían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Y he aquí, en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Versículo 25. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón. Fijaros, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer, lo que Dios va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ello vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón. Nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en la ciudad el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Hay 2 frases que prácticamente se repiten, versículo 25, versículo 28. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que le he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha anunciado lo que él va a hacer. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Fijaros, Dios el que dice lo que va a hacer. Bueno, como decíamos una semana, o hace unos jueves, José estaba más preocupado, veíamos el último día, estaba preocupado más con la gloria de Dios y con la obediencia, con obedecer su voluntad, que con su propio bienestar, como hemos leído ahora. Recordemos también que José recibió la revelación de lo que Dios iba a hacer por medio de los sueños. Aún, por ejemplo, al principio, cuando veíamos el primer día, aún estando ya con su familia. También estando en la cárcel. Estando en la cárcel, José interpretó los sueños del panadero y del copero de Faraón, ahora lo veremos. Y ahora José también interpreta el sueño de Faraón, unos sueños que ningún otro sabio del reino podía interpretar. Y hemos recalcado que Dios ha mostrado lo que va a hacer. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues fijaros, una primera cosa que podemos aprender es que Dios revela su voluntad como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Dios revela su voluntad como quiere,
y a quien quiere. En la vida de José, y lo hemos mencionado ahora mismo, vemos o encontramos en la palabra 6 sueños distintos. 6 sueños distintos. 2 sueños directamente que fueron a José, en el capítulo 37, los versículos del 5 al 11. Luego los 2 sueños en la cárcel, uno al copero del faraón, capítulo 40, versículos del 9 al 15, y luego el sueño del panadero de faraón, también en la cárcel, capítulo 40, versículos 16 al 19. Y ahora estos 2 sueños, que en realidad es uno, pero estos 2 sueños de faraón que acabamos de leer, los versículos del 1 al 7 del capítulo 41. Y encontramos en las escrituras que Dios ha comunicado por este medio, por los sueños, a muchas personas. A Jacob, a Labán, Daniel, a José, el marido de María. Pero fijaros que Dios se haya revelado tantas veces, o de diferentes veces, a través de sueños, a las personas en momentos significativos, especiales. Esto no significa que todos los sueños que tengamos sean una revelación de Dios. Ni tampoco podemos esperar que Dios nos vaya a estar hablando a nosotros continuamente a través de sueños. No, ¿por qué? Porque fijaros, dice Hebreos 1:1 que Dios ha hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras, por ejemplo con sueños. Y una de estas maneras que digo como digo, son los sueños. Pero el versículo 2 de Hebreos 1 sigue diciendo que al final de los días de la revelación de Dios, su manera de revelarse ha sido ya no por sueños, sino que ahora ha sido ¿por qué? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Dios ya no se revela por sueños, sino que ahora, Hebreos 1:2, Dios se revela por medio de Cristo. Por tanto, Cristo es la revelación, podemos decir, definitiva de Dios. Cristo es la revelación definitiva de Dios. Y es que a partir del Señor Jesucristo y a partir de sus apóstoles, Dios habla por medio de su palabra escrita, por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Cristo ha dado a conocer perfectamente al Padre. Por eso Cristo es supremo, porque es la revelación perfecta de Dios. Fijaros lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Cristo. Hebreos capítulo 1, hemos leído el 1 y el 2, pues fijaros el 3 y el 4. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria. Y Cristo, podríamos añadir, es la expresión exacta de su naturaleza. Insisto, Cristo, versículo 3, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sigue diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Cristo es el que nos ha dado, el que nos dará a conocer al Padre, a Dios. Por tanto, si queremos saber, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer antes a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la perfecta revelación de Dios, como acabamos de leer. Y por tanto, para conocer a Cristo, para conocer al Mesías, al ungido de Dios, al enviado de Dios, debemos leer, entender la Escritura, la palabra. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios, es decir, allí es donde Cristo se encuentra revelado. La Biblia es el libro que nos revela a Dios y que nos revela a Cristo. Por tanto, Dios, como decimos, revela su voluntad, como quiere y a quien quiere. ¿Y cómo quiere? A través de su palabra,
a través de Cristo. Ahora también vemos, por la lectura que hemos hecho en Génesis 41, que Dios es la fuente de interpretación de los sueños. Dios es la fuente de interpretación de los sueños y de su palabra. Mira, José interpretó los sueños del copero, como hemos dicho, del panadero, de Faraón, los suyos propios, pero lo hizo siempre por medio de Dios. Por medio de Dios. José no se tomó esa capacidad, por así decirlo, dada por Dios, para sentirse orgulloso, para decir, wow, yo soy el interpretador de los sueños de Dios. No. José atribuyó a Dios la gloria de la interpretación de todos aquellos sueños. Fijaros Génesis 40, versículo 8. Dice al final del versículo, dice el versículo 8 entero. Fijaros, ellos les respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Le está diciendo al copero y al panadero allí en la cárcel. Fijaros también versículo 41. Lo acabamos de leer, capítulo 41, perdón. Lo acabamos de leer. El versículo, por ejemplo, 15 y 16, cuando Faraón le dice que tiene que interpretarlo, le pide que le interprete el sueño. Faraón dice a José, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar, que tú tienes la capacidad de interpretar sueños, le dice Faraón. Fijaros lo que le responde José. No está en mí, no es mía la capacidad. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Es Dios el que lo va a interpretar. Te lo voy a decir yo, pero es Dios el que lo interpreta, es Dios el que da esa capacidad. Versículo 25, que lo hemos dicho también antes, de este capítulo 41. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Dios es la fuente de interpretación. Versículo 28, que también lo hemos mencionado antes, lo hemos recalcado. Esto es lo que le he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es Dios el que revela, es Dios la fuente de interpretación de los sueños. Fijaros, Daniel también apuntó a Dios como el origen de la sabiduría necesaria para interpretar los sueños. ¿Os acordáis de Daniel capítulo 2, versículo 26 al 28? Daniel 2:26, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien le llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Y respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Versículo 28. Y podría decir Daniel, ¿pero aquí estoy yo? No. Fijaros lo que dice Daniel. Pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él, ese Dios que está en el cielo, ha dado a conocer al rey Nabucodonosor, lo que sucederá al fin de los días. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No soy yo, está diciendo Daniel al rey Nabucodonosor. Así que hermano, no le robes a Dios lo que solo le pertenece a Él. Es decir, Dios es la única fuente de sabiduría, Dios es la única fuente de poder y por tanto merece toda la gloria de ello, de sabiduría, de conocimiento, de interpretación de la palabra. Y es que a pesar de que Dios nos usa a las personas y nos dé ciertas, capacidades o habilidades, por supuesto a muchos da más que a otros,
o más que me puede dar a mí. Nosotros, las personas, los hombres, no merecemos la gloria que pertenece a Dios. Es decir, hermanos, tenemos que ser humildes y tenemos que dar gloria a Dios por todo lo que Él nos ayuda, todas las capacidades que Él nos da. Y no podemos apropiarnos de la gloria de Dios cuando, por ejemplo, interpretamos, expresamos o transmitimos la palabra. No es cosa nuestra. Es la ayuda, es la mano de Dios la que habla. Dice el Salmo 115, en su versículo 1, dice que no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, fijaros lo que dice. Si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseña, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros, a los hombres, a las personas, nos ha dado el privilegio de poder leer, de poder estudiar, de escudriñar, como se dice, su palabra, su revelación. Pero fijaros una cosa, lo que Dios no nos ha dado, es, déjame que lo diga así, una falsa libertad para entender o interpretar la palabra a cada uno como nos apetezca o como creamos nosotros más conveniente. Y eso nos pasa. Eso nos apetece, eso nos tienta continuamente a las personas a decir lo que yo pienso, lo que yo creo. No vale decir eso de que Dios le da a cada uno una interpretación de la palabra. Tú puedes leer un texto y a ti te dice una cosa y a ti te dice otra y no pasa nada. Mira, Dios no se contradice. Dios no dice dos cosas distintas. Dios no nos va a llevar a engaño. Probablemente si tú interpretas una cosa y yo interpreto otra, casi seguro que estemos los dos equivocados. Así que cuando leemos y estudiamos la palabra, tenemos que ser diligentes en extremo. Diligentes en extremo, no vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa para entender lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Debemos ser lo suficientemente también humildes para reconocer y para pedirle a Dios que sea Él, que sea Dios a través de su Espíritu Santo, el que nos ilumine para entender su revelación, su palabra, de la misma manera que hemos visto que hacían José, que hacía Daniel. Es Dios el que va a decir las cosas, no yo. Así que Dios es la fuente de interpretación de los sueños de José, de los sueños que interpretaba Daniel, y Dios es la fuente de interpretación de la palabra. No es nuestro conocimiento, no somos nosotros. Y por último, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. Todos los sueños que José interpreta y todos los sueños que aparecen en la Biblia de parte de Dios, todos esos sueños que pasan, se cumplen, se cumplieron. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra de manera perfecta. Y Dios cumple su palabra de manera perfecta, fijaros, por dos razones fundamentales. Por la providencia de Dios y por el poder de Dios. Por la providencia de Dios, porque solo Dios conoce el futuro, porque lo ha determinado Él. Y por el poder de Dios, es decir, porque solo Dios tiene el poder para hacer cumplir esa providencia, para hacer cumplir su voluntad.
Por eso podemos confiar en lo que Dios dice. Por eso sabemos que Dios cumple su palabra. Porque es su palabra y porque Él tiene poder para que se cumpla. El caso es que el cumplimiento de la voluntad de Dios se cumple también en su tiempo, cuando Dios quiere. Fijaros, el pacto de Dios con Abraham, por ejemplo, se ha ido cumpliendo a lo largo de las generaciones. Y la venida de Cristo como Mesías anunciado ha sido también en el tiempo determinado por Dios. Lo hemos estado viendo también últimamente en el Evangelio de Lucas, cómo Dios da todos los pasos, cumple todo lo que había prometido para la venida de su Hijo Jesucristo. Y como dice la palabra, Dios no es hombre, no es hombre para que mienta, para que pueda mentir. El hombre miente, pero Dios no es hombre, luego Dios no miente. Por tanto, todo lo que Él ha dicho es verdad. Y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Se va a cumplir hasta el más mínimo detalle. Hasta la última palabra, la última letra, la última jota, por así decirlo, de este libro, de esta revelación, la última tilde, la última coma, se va a cumplir. Y el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la revelación de Dios, lo que hace es dar gloria precisamente a Dios. Por eso podemos confiar plenamente en lo que aprendemos, en lo que leemos, en lo que Dios muestra en su revelación, en su palabra. Porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro que nos dice lo que va a suceder. La Biblia es el libro que nos enseña cómo debemos vivir. Como sabéis esa frase, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. La Biblia es la revelación que Dios nos ha dejado de sí mismo y de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo es la revelación perfecta del Padre de Dios. Por eso Cristo es supremo, porque Cristo es el cumplimiento total de la revelación de Dios. Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios, de su libro. Por eso demos también a Él toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias de nuevo por los ejemplos que encontramos en tu palabra. Señor, de que tú te revelas continuamente al hombre, Señor. Lo has hecho, como dice Hebreo, a lo largo de la historia de muchas maneras. Por sueños, con apariciones de tus ángeles, Señor, de distintas maneras. Tú te has mostrado como Dios. Pero en estos últimos tiempos también, ahora nosotros, tú te has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, el cual encontramos en tu palabra, el cual se encuentra revelado completamente a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, nos des deseo, Señor, por alimentarnos de ella cada día. Y te pedimos con total humildad que sea tu Espíritu el que nos ayude a entenderla, a comprenderla, que seas tú el que ilumine nuestra mente para interpretarla según tu voluntad, Señor, no según la nuestra. Gracias, Señor, porque te has revelado a través de ella. Gracias porque te has dado a conocer a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Por ello te alabamos y te adoramos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.